Bienvenidos a Inhumanos. Prepárense para un viaje sin censura por el mundo de las oficinas. Así que ajusten sus auriculares y prepárense para reír o llorar con nosotros mientras exploramos el lado oscuro del trabajo. Porque en Inhumanos, la verdad laboral no tiene filtro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, los saluda Jox Parra y estamos listos para iniciar un capítulo que, híjole, nos va a hacer explotar el cerebro, amigos, porque les traigo algo súper inspirador y voy a comenzar con una frase, porque sé que a muchos ahorita puede serles de utilidad. Y esta frase dice: donde estás no es quien eres. Where you are is not who you are. Y ese es el título de un libro, de la memoria de la líder de la que vamos a hablar el día de hoy. Ursula Burns, la mujer que convirtió lo inimaginable en un martes por la mañana. ¿Por qué? Porque Ursula Burns cumplió un sueño que ni siquiera existía cuando ella nació. El sueño de ser una mujer negra CEO de una Fortune 500. Ese sueño ni siquiera existía, ella lo inventó. Ella lo creó para todas las mujeres que seguíamos atrás de ella. No solamente las mujeres negras, sino las mujeres en general. Y la diversidad en general. Hoy hablamos de Ursula Burns. Cuando la nombraron CEO de Xerox en 2009, dijo algo muy simple y muy real. En mi barrio, nadie hubiera imaginado que yo sería CEO, porque las mujeres negras presidiendo grandes compañías simplemente eran inimaginables. Así que, ¡comencemos! Úrsula nace en 1958 en Nueva York, en los Baruch Houses. Por favor, ustedes pueden googlear esto y se van a dar cuenta que ahí no hay privilegios, no hay apoyo y no hay un plan B. Ella nació en la pobreza. Su mamá fue costurera, madre soltera de 3 hijos y la mamá tenía una filosofía minimalista. Haz más, sé más. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora que soy adulto, apenas recientemente, me he dado cuenta que lo que quieren nuestros padres a veces es que solamente seamos más y mejor que ellos. Y esto es supervivencia. Y en un barrio de pobreza, y con la discriminación y racismo que vivían nuestros hermanos negros en aquel entonces, más supervivencia representaba el hacer más y ser más. Así que a los 17, 18 años, cuando ella estaba en la preparatoria, decidió estudiar ingeniería mecánica. ¿Y saben por qué razón? Porque se dio cuenta que ahí pagaban bien. Ella se dio cuenta que era buena, que era inteligente. Y dijo, soy buena en matemáticas, quiero salir de aquí, ahí me van a pagar bien, eso es lo que yo voy a estudiar. Así que obtuvo una beca del Higher Education Opportunity Program, un programa de oportunidades para la gente de escasos recursos y alumnos sobresalientes, y entró al Instituto Politécnico de Nueva York, que hoy es parte de la Universidad de Nueva York. Se graduó en 1980 de ingeniería mecánica, tenía aproximadamente 22 años, y para los 23 años ella completa una maestría en Columbia University, también apoyada con becas para estudiantes subrepresentados. Entonces aquí sí que le ayudó la diversidad, claro, y cómo no, si todo lo tenían en contra. Pobreza, racismo y aparte ser mujer, imagínense todo esto. Entonces nada mal para una mujer que creció en un edificio donde ni siquiera imaginaban la posibilidad de que una mujer negra pudiera dirigir algo más grande que su propia familia. ¿A dónde llega ella y por qué su historia se vuelve importante? Más allá de todo lo que hemos hablado, que para mí es suficiente, ella entra en 1980 como pasante de verano a Xerox. En 1981 ya tiene trabajo formal y no entró por diversidad, entró porque era brillante. Ella no tenía miedo de decir lo que pensaba, hablar de los análisis que había hecho y decirles, ¡Ey! Hay un error ahí. Yo hice estos cálculos y no es así. Se dan cuenta de su valentía, se dan cuenta de la seguridad con la que hablaba y por eso, a los 32 años, la nombran asistente ejecutiva del CEO, Paul Allaire, y ella dijo lo que nadie decía.
y por eso tráiganmela para acá. Así que en los 2000 se vuelve la mano derecha de la nueva CEO, Anne Mulcahy, que quizá valdría la pena hablar de ella también, una mujer que ya estaba cargando un Titanic corporativo. Entre las dos se estabilizan Xerox y Mulcahy, con plena conciencia del incendio al que se estaban enfrentando en la peor crisis de Xerox, decide dejarle las llaves a la única persona que ella creía capaz de manejarlo, a Úrsula. Así que en 2009, a sus 50 años, se convierte en la primera mujer negra CEO de una Fortune 500 y la primera vez en la historia que una CEO mujer sucede directamente a otra. Claro, lo hicieron cuando estaban en las peores condiciones y cuando creyeron que ya se iba a acabar la empresa y dijeron, pues dejemos a las mujeres. Si algo pasa, decimos que era porque eran mujeres, ¿no? Digo, esto no me consta, es solamente mi trauma hablando, pero ella aceptó la posición sabiendo que Xerox estaba en crisis. ¿Y saben por qué? Porque ella no sabía renunciar. Ella sabía triunfar. Y por eso su memoria se llama No eres donde estás. Ella sabía que tu valor no tiene que ver ni con la posición, ni con la casa, ni con el auto que tengas. Tiene que ver con quién eres y de qué estás hecho por dentro. Así que ella acepta el puesto sabiendo que Xerox estaba en crisis, porque el liderazgo real no comienza cuando todo está tranquilo. Comienza cuando todo está mal. Ahí nos damos cuenta quiénes son los buenos líderes. Vamos a hablar de los obstáculos a los que se enfrentó. Lo que RH no nos cuenta, ¿verdad? Eran obstáculos nivel almas oscuras corporativo. Primero, ser la única mujer negra en salas llenas de hombres blancos con opiniones, y muchas opiniones. Imagínense lo difícil que fue. Muchas veces, antes de que fuera CEO, ella habló de cómo trataban de minimizarla y hacerle sentir que el que estaba a cargo era o el hombre blanco que estaba a un lado de ella, o la mujer blanca que estaba a un lado de ella, o el hombre negro que estaba a un lado de ella, pero nunca ella. Entonces, alzar la voz en medio de estas salas fue difícil. Esto la hizo ser muy franca. Y a veces, obviamente decían, es que no es franca, es agresiva. Porque claro, si un hombre es agresivo, es apasionado. Pero si una mujer es agresiva, es neurótica. Pero ella no se dejó llevar por esto. Muchos colegas cuestionaron su autoridad por su edad, su origen, su género, su color, porque hablaba muy alto y básicamente cualquier cosa que no fuera su talento. Cuestionaban todo sobre ella, excepto que era brillante. Así que le empezaron a pedir milagros trimestrales, lo que no lograron hacer en muchísimos años, se lo estaban pidiendo a ella en 3 meses, y obviamente le llegó es que no sé si estás lista para tomar este liderazgo. La frase más sobreutilizada cuando el talento es diferente, ¿no? Y la que más escuchamos las mujeres. Creo que estoy lista para tomar una mayor posición. La verdad no estoy seguro que estés lista. ¿Cuántas hemos vivido esto? ¿O cuántos de ustedes han vivido esto? Porque también le pasa a los hombres. Cuando ella pensó en renunciar, alguien le dijo, si te vas ahora, van a decir que fue porque no podías con el puesto. Y ella dijo, no, de que puedo. Y se quedó. Y pudo. ¿Qué fue lo que hizo ella? La cirugía que le hizo a Xerox. Porque sí, imagínense, una empresa de impresoras en un mundo digital, por supuesto que iba a dejar de existir. Lo primero que hizo ella fue matar el mito del negocio de impresión eterno. Entendió antes que nadie que vender copiadoras no iba a pagar las cuentas del futuro. Visión. Y es la segunda vez que hablamos de la visión de un líder para tener éxito. Movió a Xerox hacia servicios tecnológicos, procesos empresariales y soluciones de negocio, porque sabía que seguir utilizando impresoras y fotocopiadoras no les iba a dar de comer. Lo segundo que hizo fue adquirir ACS, Affiliated Computer Services, por $6,400 millones. La adquisición más grande en la historia de Xerox hasta hoy. Y eso sacó a la empresa de la categoría de marca vieja de impresoras y la llevó al terreno serio de tecnología. Lo tercero que hizo, dirigió la separación en 2 compañías. Xerox, que era tecnología documental, y Conduent, que es servicios empresariales.
Yo no sabía esto hasta que empecé a investigar de ella. Yo conozco Conduent y no sé si así se pronuncia, disculpen ustedes si no, pero Conduent es muy conocida y es una empresa también muy grande. Esto fue una cirugía a corazón abierto para la empresa. Ahora, estas fueron las estrategias. Nosotros estamos aquí por el liderazgo. ¿Y qué hizo que ella fuera una buena líder? ¿A qué cosas les prestó atención? Más que crear discursos inspiracionales y vendedores de humo, como muchas veces vemos, nos mueven el corazón, pero no mueven los sistemas, ella sí movió los sistemas. Y esta es la parte favorita de las empresas, a lo que todas las empresas les gusta decir. Tenemos compromiso con la diversidad, somos pro diversidad. Ajá, sí, pero Úrsula sí lo cumplió. No de palabra, sino de arquitectura interna. ¿Qué sí hizo y está documentado que Ursula Burns hizo? Lo primero, creó pipelines reales para mujeres y talento diverso. No comités de café, no vamos a juntarnos para hablar de mujeres y lo que sufrimos y lo difícil que es. No, vamos a crear sistemas con mentorías, con indicadores, con KPIs. Vamos a hacer revisiones de talento trimestrales, sin excusas. Vamos a revisar, y ella personalmente decidió revisar planes de sucesión para ver las mujeres nominadas, conocerlas y asignarles mentores de alto nivel. Y comenzó a hacer una evaluación objetiva del desempeño. Sí, todos creemos que tenemos evaluación de desempeño en nuestras empresas, pero muy pocos le prestamos atención a cómo estamos creando las metas, cómo estamos evaluándolas y si realmente al final de año estamos evaluando lo que dijimos que trabajamos durante todo el año. Ella se metió de lleno en esto y metió a sus líderes a trabajar en esto para poder identificar el verdadero alto desempeño. Ahora, algo importante, puso mujeres en roles de P&L, es decir, donde se maneja dinero, estrategia y poder, no proyectos especiales, no solamente comunicación, recursos humanos, trabajo social, no. Las colocó en dinero, estrategia y poder. Durante mucho tiempo se ha tenido la creencia de que las mujeres no somos lo suficientemente ambiciosas, ni nos interesa el dinero, y la verdad es que es lo que nos han hecho creer. Pero claro que nos interesa el dinero, y claro que somos ambiciosas, y claro que sabemos manejar estrategias y poder. Y ella lo sabía, porque era una de esas mujeres. Así que comenzó a colocar mujeres en P&L. ¿Qué más hizo ella? Institucionalizó métricas internas. No tengo reportes públicos con cada porcentaje de año por año, no los voy a inventar, pero está documentado que incrementó un seguimiento formal con consecuencias si un área nunca promovía mujeres. Y ustedes dirán, ¡ay, qué chiste, qué absurdo! O sea, hacía una cuota de mujeres y aunque no fueran las mujeres no la subía. No, señor. Ella se aseguraba únicamente que las mujeres fueran visibles. Y solo se seleccionaba a la mujer si estaba al nivel o superior de los mejores candidatos. Entonces, ¿esto era una trampa o no? Es algo que podemos discutir después en equidad versus igualdad. Pero no lo voy a discutir ahorita. Lo que les puedo decir es, ella implementó un seguimiento formal con KPIs para identificar y para asegurarse que mujeres aplicaban a posiciones de liderazgo. Al grado que, durante su gestión, Xerox destacó por tener una representación femenina en roles ejecutivos cercana al 30%, muy por arriba del promedio de la industria. Yo les voy a preguntar a ustedes y por favor, si pueden, déjenme el comentario. Investiguen en sus empresas cuántas posiciones de liderazgo, es decir, gerentes hacia arriba, o si nos vamos a directores, porque yo estoy segura que no vamos a hacer ni el 10%, pero ¿qué porcentaje de mujeres en su empresa ocupa posiciones de liderazgo? Yo pertenecía a una empresa muy grande con más de 5,000 empleados y les puedo decir que no había ni siquiera un 15% de mujeres en roles ejecutivos. Xerox tenía esto desde los 2020. Entonces, esto que consiguió Xerox está muy por arriba del promedio de la industria históricamente. ¿Y es triste? Sí. Y aquí estamos hablando solamente de mujeres. Ella también se encargó de meter más diversidad, no solamente de género, sino de todo tipo de culturas, de razas, de todo tipo de diversidades que podamos tener, preferencia,
diferente origen étnico, colores, etcétera, toda la diversidad que se puedan imaginar. Cuando dejamos de usar el filtro del sesgo y empezamos a utilizar el filtro del talento, aparecen las mujeres. Y dejamos de crearnos muchas etiquetas con las que hemos sido criadas desde la infancia. Igual pasa para muchas personas de otras preferencias, igual pasa para personas de otro origen étnico. Dejamos de creer esos sesgos y empezamos a ver talento. ¿Recuerdan lo que dijo Indra Nooyi? El cerebro no tiene color. El cerebro tiene talento y ya. ¿Cómo lideraba Úrsula? Y esta es una parte dolorosa porque no estamos hablando de líderes perfectos, pero sí efectivos. Lo primero, ella creó una cultura de responsabilidad radical. Todo era transparente, no se maquillaba nada. Se dice que cuando ella asumió el cargo de CEO, envió un correo absolutamente a todos los empleados diciéndoles que le podían escribir directamente a ella si había algo que quisieran decir o si tenían ideas sobre cómo mejorar la compañía. Y sí recibió muchísimos correos y sí respondió muchos de ellos y tomó ideas de eso. Y esto es algo en común que he comenzado a ver en estos líderes legendarios. Se dedicaban a escuchar personas que no solamente estaban a su nivel, sino en niveles muy diferentes a los que ellas ocupaban. Ella rompió silos, conectó ingeniería con estrategia, con operaciones, se aseguró que todos hablaran en reuniones. No trabajaban departamentos por separado, no eran unidades de negocios separados, todos hablaban. Además, como tenía los planes de sucesión y le gustaba mucho analizar el potencial de la gente, le gustaba mover a la gente. Si tenías potencial, te movía. Y si no, había consecuencias. Te movía, pero hacia la salida de Xerox. Además, ¿sí, era una mujer dura? Sí, nadie ha dicho que no lo sea. Era firme. Además, promovía el talento diverso de manera acelerada. Se acabó el no estás lista. Se analiza la capacidad real, no el estereotipo, no los juicios. Obviamente, cuando vamos a tomar un rol de mayor nivel, no vamos a estar listos. Hay muchos gaps que tenemos que cubrir. Pero ella dijo, se acabó el no estás lista. En potencial y en capacidades, ¿está lista la persona? Sí, avanzamos. Lo vamos a dejar listo. Sobre la marcha o le asignamos un mentor que lo prepare. Pero lo que evaluamos es capacidad real. Obviamente los logros no los vas a tener si nunca has ocupado esa posición. Y algo importante fue la visibilidad ejecutiva. Las mujeres dejaban de ser la banca eterna y la carta de reemplazo eterna para ser ejecutivas. El hecho de que llegaran a ser la carta de reemplazo de ella casi les aseguraba que iban a llegar a una posición ejecutiva. Así llegaron al 30%. No con un anuncio de LinkedIn, no con miles de eventos para la mujer, no con darles regalos, no con celebrarla, sino con sistemas que obligaban a ver el talento donde antes fingían que no había. ¡Ay, qué fuerte!, ¿verdad? No estoy enojada, amigos, estoy apasionada porque a veces se nos olvida que nosotros como líderes podemos hacer lo que ella hizo. Porque recuerden, no somos donde estamos ahora. No eres tu puesto, no eres tu casa, no eres tu auto, no eres la posición que tienes ahorita, no eres donde vives. Eres lo que tienes adentro y que te mueve a inspirar al mundo. Vamos a hablar de fortalezas y oportunidad. Fortalezas, yo creo que ya vimos varias, ¿verdad? Pero una de ellas era la claridad estratégica brutal. Ella sí llegó a mencionar que tuvo que trabajar mucho para ser clara sin tener que ofender o que ser muy dura ante los demás, sin lastimar emociones. No sé si recuerden el episodio anterior con Indra Nooyi, veíamos Indra Nooyi era natural tener ese talento de ser clara sin lastimar a otros. Úrsula, obviamente por el background, por el trasfondo que ella traía cargando, era diferente. Era diferente para ella, pero una claridad estratégica brutal que fue positivo para que ella ascendiera y lograra ser escuchada. Siguiente fortaleza, una capacidad para tomar decisiones que quemaba organigramas. Si había una buena idea, a ella no le importaba si venía del director, del gerente, del coordinador, del analista. Ella escuchaba para tomar decisiones. Lo siguiente, era auténtica en un mundo que prefería disfraces ejecutivos. Era auténtica donde todos eran blancos, ella nunca le importó no ser blanca. Ella no era una víctima del sistema, ella buscaba brillar
por quien era. Dejaba de ver colores en la junta y decía, valgo por la información que tengo, por mi trabajo, nada más. Y algo que hay que recalcar en ella es que sí era capaz de ejecutar transformaciones estructurales que otros ni siquiera se atrevían a intentar, porque no es fácil decirle a una empresa que la van a reinventar. Difícilmente te van a seguir los líderes. Entonces sí, tuvo esa capacidad de ejecución que tiene mucho que ver con valentía, con coraje, con agallas. ¡Ay, qué miedo! ¿Tenemos lo necesario para ser un líder de este tamaño? ¿Qué nos hace falta? Ahora vamos con las áreas de oportunidad. Su estilo directo incomodaba a quienes prefieren la diplomacia pasivo-agresiva del corporativo, y esto es algo que muchos líderes extrovertidos que somos muy directos hemos enfrentado, y ella sí habla de cómo tuvo que flexibilizar para poder navegar en esto. Si navegamos por el mundo diciendo es que así soy y los demás tienen que soportarme, estamos perdiendo la oportunidad de ser mejores. Y ella misma lo decía, tengo un estilo muy directo que a veces tengo que manejar mejor. Otra área de oportunidad es que sí hacía unas reestructuras muy duras y recibía muchas críticas de accionistas que querían resultados milagrosos sin tocar absolutamente nada. Y pues ella decía, se va a hacer esto. Entonces, yo no lo veo como un área de oportunidad, lo coloco aquí solamente para que nos demos cuenta que trabajar con gente poderosa y con una junta poderosa es muy complicado. ¿Qué les parece la historia de Úrsula? Por favor, lean su libro. A mí me impactó el hecho de que ella sea tan consciente de que lo que la ayudó a sobresalir fue el hecho de nunca creerse menos, ni por ser pobre, ni por ser mujer, ni por ser negra. Nunca creyó que no podía. Y aquí creo totalmente que los padres nuevamente hacen un cambio en nosotros. Si nuestros padres nos ayudan a hacer más, a hablar más, entonces crecemos como personas empoderadas. Quizá muchos de ustedes que me están escuchando ya son padres, tomen esto en cuenta. Si no, díganselo a ustedes mismos. Tengo que hacer más. Tengo que ver la forma de utilizar lo que ahora está en mi contra a mi favor. Porque eso es lo que es común en todos estos líderes legendarios que vamos a ir analizando. No se doblan ante los obstáculos. Más bien buscan cómo usarlos a su favor. Y esta es una frase de un mentor que tengo en México y que admiro mucho, donde una vez me dijo, ¿y cómo puedes usar esto a tu favor? Cuando yo estaba llorando en medio de una crisis profesional, ¿no? Y existencial también. Y me dijo, ¿y cómo vas a usar esto a tu favor? Yo necesitaba que me diera una palmadita en la espalda y cuando me hizo esa pregunta dije, pues sí se puede de esta forma y de esta forma, limpiándome lágrimas. Y así se avanza, porque si no nos quedamos ahí. Y yo no vine aquí a este mundo a renunciar, ¿eh? ¿Dónde está hoy Ursula Burns? No desapareció después de Xerox. Ella evolucionó, fue CEO y chair de Bion de 2018 a 2020, es cofundadora de una firma de capital privado, Integrum Holdings, es chair de Teneo, está en juntas como Uber y como ExxonMobil, y en su vida personal su esposo falleció en 2019, tiene 2 hijos y sobre la maternidad ha hablado públicamente de la importancia de apoyo familiar, pero no encontré una cita verificable que resuma su postura en un solo mensaje. Así que aquí me tocará buscar un poquito más de sus entrevistas. Sí hay documentales de ella. Uno de ellos está en YouTube. Lo pueden visualizar ahí. Está interesantísimo y la verdad es que escucharla hablar te emociona. Y les digo, no les va a dar un pitch inspirador y vendehumo, ¿no? Les va a hablar de la realidad y de cómo tenemos que ser fuertes. Ella es Ursula Burns, nacida en 1958, actualmente tiene 67 años, está activa y todavía más peligrosa intelectualmente que antes. Ojalá y puedan buscar algo sobre ella para que refuercen las habilidades que ella tiene. Ursula Burns no es solo un caso de éxito, es un recordatorio incómodo de que cuando el sistema no te quiere adentro, lo puedes dirigir desde arriba. Porque hay líderes que hablan de meritocracia y está Úrsula que la ejerció. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el siguiente.